Continuando con el tema del tejido nervioso, ya en la clase anterior hablamos de la clasificación del sistema nervioso y de las características de la neurona. Hoy vamos a hablar del otro tipo de células, que son las células gliales. Estas células de sostén o células gliales se llaman de esta forma porque viene del griego glía, que significa pegamento. Esto significa que ayuda a mantener juntas a las neuronas, que son las células principales. Tenemos diferentes tipos de células gliales, las cuales se clasifican dependiendo del lugar en el que se encuentren, ya sea en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central tenemos tres tipos. El primero es la microglía, que está formada por un tipo de células que son los microgliocitos, que son células con función fagocítica. Luego tenemos las macroglías, que están formadas por dos tipos de células, los oligodendrocitos, que se encargan de formar la vaina de mielina, y los astrocitos, que forman la barrera hematoencefálica, entre otras funciones. Y por último tenemos al epéndimo o células ependimarias, que se encargan de formar un epitelio y recubrir las cavidades con líquido cefalorraquídeo. En el sistema nervioso periférico tenemos dos tipos de células, que son las células de Schwann, también llamadas lemocitos, que forman la vaina de mielina, y las células capsulares o células satélite, que son las que se encuentran en los ganglios nerviosos. Ahora vamos a describir cada una de ellas, comenzando por los astrocitos. Los astrocitos son las células gliales más grandes y más abundantes. Se encuentran dentro del sistema nervioso central y, como su nombre lo dice, tienen forma de estrellas. Tenemos dos tipos de astrocitos, los protoplasmáticos y los fibrosos. En esta imagen, la del lado izquierdo son la del lado izquierdo representa a los astrocitos protoplasmáticos. Este tipo de astrocitos tiene prolongaciones, tiene muchas prolongaciones, pero estas prolongaciones son cortas, como vemos aquí. Y estas prolongaciones, a su vez, se ramifican. Y en la parte final, tienen estos como piecitos que cubren al vaso sanguíneo. Este es un capilar. A estas partes finales del astrocito se le llaman pedícelos. Estos pedícelos van a cubrir a los capilares y van a ayudar a formar la barrera hematoencefálica. Ahora, de este otro lado tenemos al astrocito fibroso. Este también va a tener prolongaciones, pero van a ser menos que el protoplasmático. Estas prolongaciones van a ser más largas y no tiene ramificaciones. Pero al igual que el otro tipo de astrocito, al final de sus prolongaciones tiene este como pie que va a cubrir al vaso sanguíneo para formar la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica se encarga de impedir el paso libre de sustancias de la sangre hacia el encéfalo, y esto lo hace mediante dos componentes. El primero son las células endoteliales, a través de sus uniones ocluyentes, como vemos aquí en la imagen. Este es un capilar, estas son las células endoteliales, y aquí está la unión entre una célula y otra. Estas son uniones ocluyentes. Y por si se llegara a escapar alguna sustancia de estas uniones ocluyentes, la siguiente parte de esta barrera son los pedícelos de los astrocitos. Estas prolongaciones con forma como de piecito. Estas cubren al vaso sanguíneo, cubren al capilar y de esta forma evitan el paso de sustancias. Sin embargo, no es totalmente impermeable. Sí hay sustancias que pueden atravesar esta barrera. Por ejemplo, los gases y algunas sustancias liposolubles. Gases como el oxígeno y el CO2 para que se dé el intercambio gaseoso, y sustancias liposolubles como el etanol o las hormonas esteroideas. También permite el paso de glucosa, que es el alimento de las neuronas. Aquí tenemos otra imagen de cómo se forma esta barrera. Este es el capilar, la luz del capilar donde pasa la sangre. Estas son las células endoteliales con sus uniones estrechas. Y por último tenemos las prolongaciones de los astrocitos con sus pedicelos cubriendo en su totalidad el capilar. Esta es una imagen real del microscopio donde se usó una tinción especial para ver los astrocitos y se ven de color negro. Aquí vemos sus prolongaciones. Aquí hay otro astrocito que emite sus prolongaciones hacia este capilar.
Vemos cómo este capilar está cubierto por prolongaciones de diferentes astrocitos que los vemos aquí en la periferia. Además de formar la barrera hematoencefálica, los astrocitos también se encargan de regular las concentraciones de iones en el encéfalo para que las neuronas puedan trabajar adecuadamente. También cuando hay alguna lesión en el encéfalo, recordemos que las neuronas no se regeneran, pero los astrocitos sí. Entonces, cuando ocurre alguna lesión, los astrocitos se encargan de, digamos, rellenar ese espacio formando una cicatriz. Ahora, la siguiente célula de la que vamos a hablar son los oligodendrocitos. Estas son células que se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso central. Estas células tienen pocas prolongaciones y un solo oligodendrocito puede mielinizar uno o varios axones, como vemos aquí en la imagen. Este es un axón, este es otro y este es el oligodendrocito. Y vemos cómo emite una prolongación de este lado y su membrana se enrolla sobre este axón formando la mielina. Pero lo mismo sucede de este lado. Emite otra prolongación, la cual envuelve a este axón y lo mieliniza. Estas células, a diferencia de las células de Schwann, que vamos a ver más adelante, pueden mielinizar varios axones y las células de Schwann solo pueden mielinizar uno a la vez. El siguiente tipo de células son los microgliocitos. Estas son células que pertenecen al sistema fagocítico mononuclear, es decir, que tienen la función de fagocitar desechos y restos celulares, así como también alguna bacteria que se haya podido meter al sistema nervioso. Este tiene evaginaciones cortas, un núcleo central y la característica es que su núcleo es alargado. Este tipo de células no las podemos ver en un corte con hematoxilina y eosina. Para poder ver estas células se tienen que usar alguna tinción especial con plata. En esta imagen de aquí tenemos un corte teñido con H y E. Como les mencionaba, no se pueden ver así como tal el microgliocito con sus prolongaciones y todo eso. En esta tinción únicamente vemos núcleos de diferentes células del sistema nervioso. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Pero en este corte sí podemos diferenciar cuáles son los microgliocitos por la forma de su núcleo, que son estos que están señalados con la flecha. Sus núcleos son aplastados y alargados, como un óvalo, y son estos de aquí. El siguiente tipo de células son las células ependimarias o también llamados ependimocitos. Estas células forman un epitelio que recubre los ventrículos del encéfalo y el conducto espinal, es decir, los lugares donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Su morfología es entre cúbicas y cilíndricas y tienen en su borde apical especializaciones que son cilios y microvellosidades. Su función es la producción y absorción del líquido cefalorraquídeo. Este líquido se produce en los plexos coroideos, los cuales están formados por este tipo de células, por ependimocitos. Aquí tenemos un corte macroscópico del encéfalo, donde podemos ver la sustancia gris, la sustancia blanca, y este espacio que tenemos acá es un ventrículo, y este es otro. Entonces, este ventrículo se encuentra cubierto por este epitelio formado por ependimocitos. Ahora tenemos un corte macroscópico de la médula, donde igual vemos la sustancia gris, la sustancia blanca, y este orificio de en medio es el conducto espinal. Aquí hay otra imagen con más aumento, donde podemos ver el epitelio formado por ependimocitos. Aquí tienen una forma cilíndrica. Están formando un epitelio cilíndrico simple. Bien, entonces ya terminamos con las células gliales del sistema nervioso central. Ahora vamos a hablar de las del sistema nervioso periférico, que únicamente son dos. Comenzamos por las células de Schwann. Estas se llaman así en honor a la persona que las describió, el doctor Theodor Schwann, y se encargan de formar la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico. Además de que también dan sostén a las fibras mielínicas y las amielínicas. A pesar de que sean fibras amielínicas, también tienen células de Schwann. Más adelante vamos a hablar de eso. Y entonces acá tenemos una imagen de dos tipos de nervios o fibras nerviosas, las mielínicas y las amielínicas. Esta que está aquí arriba es una fibra mielínica.
Este es el axón y estas son las células de Schwann. Para formar la vaina de mielina, la célula de Schwann se tiene que enrollar varias veces sobre el axón. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4 células de Schwann que están mielinizando a este axón. La vaina de mielina nos ayuda a que los impulsos se conduzcan de manera más rápida, ya que lo hacen de forma saltatoria. La conducción del impulso se da de forma saltatoria a través de estos espacios que hay entre una célula y otra. Estos espacios se llaman nódulos de Rambier. El espacio que ocupa la célula de Schwann es el segmento internodal. En esta otra imagen vemos varios axones cubiertos por una sola célula de Schwann. Estas son las fibras amielínicas, que como les mencionaba, como tal no tienen la vaina de mielina formada por la célula de Schwann enrollada sobre el axón, pero sí los cubre con su membrana. Entonces a esto me refería cuando mencioné que las fibras amielínicas también tienen células de Schwann, solo que estas no cubren, no se enrollan sobre el axón como lo hacen en las de aquí arriba. Aquí tenemos dos cortes de un nervio. El primero es un corte transversal y el segundo un corte longitudinal. Estos puntitos de aquí son los axones y esto de aquí es la célula de Schwann formando la vaina de mielina. Entonces esto es un axón mielinizado, este otro y así. En algunos lugares podemos ver los núcleos de las células de Schwann como aquí. Este es el axón, esta es la célula de Schwann y está formando la mielina al enrollarse sobre este axón. Igual aquí podemos ver otro núcleo de la célula de Schwann. Ahora en este otro corte que es longitudinal, esto que se ve aquí es el axón y esto la vaina de mielina, formada por la célula enrollada sobre el axón. Aquí podemos ver la unión de una célula y otra. Por lo tanto, este es el nódulo de Rambier. Y aquí vemos otro. La unión entre una célula, de acá hacia abajo es una célula de Schwann y de aquí hacia arriba es otra. Y ya por último tenemos a las células satélite o células capsulares. Estas células son células cúbicas pequeñas que se encuentran en los ganglios nerviosos. Estas células ayudan a darle sostén a los somas neuronales y a crear un microambiente adecuado para que se dé la sinapsis. Este de aquí es un soma neuronal y estas células que vemos rodeándolo son las células satélite o células capsulares. Este es un corte de un ganglio nervioso. Aquí tenemos otro corte con menos aumento y estos de aquí son los somas neuronales y las células que las rodean son las células satélite o células capsulares. Bueno, y ya con eso terminamos el tema de tejido nervioso. Como tal, ya terminamos todos los 4 tejidos básicos. Entonces, a partir de ahora ya vamos a ver la histología de los diferentes aparatos y sistemas. Ya vamos a aplicar todo lo que vimos de los tejidos básicos. Entonces, eso es todo por hoy y nos vemos la próxima.